Que usted ha tenido en la semana es que una de las maneras de entender por qué es un error desactivar la inteligencia es que se pierden los contrapesos y los controles y que desapareciendo el CNI, aunque sea de una manera temporal, se le da mucho poder a inteligencia de la policía, del Ministerio del Interior. Y usted dijo que eso convertiría de alguna manera al actual ministro en una especie de Rasputín. ¿Usted cree que porque digamos que para ser como Rasputín hay que tener dos condiciones, ¿no? Tener ese poder y por otro lado compartir una serie de características? Bueno, ¿usted cree que el ministro Rospigliosi las comparte? No soy el único que plantea esto, ¿no? Y muchos entendidos se han dado cuenta de que en los oscuros salones de la inteligencia muchas veces hay que tener contrapesos, ¿no? El sistema de inteligencia, que nunca llegó a ser un sistema, nunca fue una aspiración, se dan una serie de órganos de inteligencia, ¿no? Y cuando se trata de presas apetecibles, como por ejemplo Artemio, en su caso Abimael Guzmán, que tenían recompensa, cada órgano se vuelve un perro de presa, ¿no? Entonces tiene que haber un contrapeso, tiene que haber un ente rector, alguien que diga, bueno, pórtese bien, vamos a actuar de acuerdo a esto, y es el que tamiza la información, ¿no? Esta era la labor que debía cumplir el CNI, ¿no? Es ahí la importancia que tiene, que no se debe desactivar. Cuando se desactiva un ente rector, entonces los otros órganos comienzan a agarrar el protagonismo y cada quien quiere ser primero. Y eso es peligroso, porque no se puede concentrar mucho poder en una persona. En este momento casi todo el poder está concentrado en el ministro Interior Rospigliosi, ¿no? Debe haber un contrapeso, y el CNI debía ser un contrapeso en este sentido. ¿Y usted comparte la visión que conversamos hace un momento con el congresista Iberico de que había pues por el propio sistema una guerra sorda entre diferentes sectores y que por ejemplo el ministro del Interior o su ministerio no estaría nada descontento con la desaparición temporal del CNI? O sea, si ese tipo de conflicto, de pugna entre estas dos entidades se estaba dando. Siempre se ha dado este pugna, pero en este caso ha habido un apresuramiento, ¿no? Pienso yo, primero debió haberse investigado bien esta tesis del complot, ¿no? Hasta determinar bien si efectivamente había un complot, ¿no? Ahora parece que los elementos de juicios no son tan sólidos, ¿no? Entonces, si se llega a determinar que no hubo un complot, que era la razón de ser, la razón para desactivar o reorganizar al CNI, entonces nos hemos apresurado, ¿no? Ahora, ¿no le parece a usted entonces que hay elementos suficientes para concluir que querían hacerle daño al ministro Rospigliosi, lo querían desprestigiar? Independientemente de que de pronto en el Ministerio del Interior también quisieran desprestigiar al CNI, no lo sabemos, pero las pruebas que sacó un diario, el diario Correo, apuntaban a que, como decía el audio, queremos tumbarnos a Rospigliosi. ¿No le parece? ¿Usted no está convencido completamente de que hay un complot? En la sociedad peruana y latinoamericana la tesis de la conspiración es muy común, ¿no? Y cuando nosotros tenemos poder, nos volvemos muy solitarios, muy desconfiados y vemos enemigos por todos lados. Para eso hay que investigar bien, ¿no? Y fíjese, yo estaba haciendo a colación un pasaje de Sherlock Holmes con Watson. Cuando Sherlock Holmes iba a la escena del delito, Watson le dice, ¿por qué no se pone usted a pensar en el crimen? Le dice, ¿no? Si han matado a una persona. Y le dice, y se puso a tocar violín. Sherlock Holmes decía, pero si todavía no hemos llegado a la escena del delito, no sabemos qué ha ocurrido, ¿para qué preocuparnos? Es lo que ha pasado con el CNI. Se desata una tesis de un complot, inmediatamente el general Mora se tira a una piscina sin agua, ¿no? Y desarticulan lanzan la desarticulación del CNI, cuando debió haberse hecho una investigación y determinar si había elementos de juicio para un complot, ¿no? ¿Le parece a usted entonces que ha sido apresurado? Demasiado apresurado. La renuncia del general Mora ha sido apresurada. Yo pienso de que se han tomado las decisiones muy rápidas, debió haberse calmado las aguas y con mayor reflexión llegar a una decisión. Ahora, usted, juiciosa, coronel, ¿no? como hombre de inteligencia, ¿es usual, usted cree que es normal que este tipo de acciones como la del coronel Valdivia ocurran de una manera total y completamente aislada de sus superiores en contrainteligencia y en la jefatura del CNI? ¿Eso es probable? ¿Es usual que ocurra eso en inteligencia, que se disparen por su propio lado? No es usual, no es usual. Más aún que el jefe debe conocer todos los detalles y lo genérico de una organización. Eso es lo ideal. Pero escuchando la respuesta que dio el coronel en el Congreso, yo creo que pudo haber un hecho aislado. O sea, porque no es una respuesta primero de un hombre de inteligencia. El hombre de inteligencia debe tener sagacidad, ¿no? No puede exponerse así en un restaurante
o puede estar dando información de esa manera, ¿no? O sea, de ahí ya vemos que no ha ido la gente idónea al CNI, ¿no? Hay 4 cualidades que debe tener un agente de inteligencia, que lo dice incluso Sun Tzu en el capítulo 13, sagacidad, conocimiento, experiencia, humanidad y justicia, o sea, la sagacidad es lo primero, ¿no? O sea, ¿Y a usted le parece que por las declaraciones de Coronel Valdivia no sobraba sagacidad? no hay sagacidad y pudo haber hecho un acto de esa naturaleza, de forma individual. ¿Ha pensado usted en qué razones tendría el ministro Rospigliosi para no considerarlo en los ascensos? ¿Cómo se explica usted a sí mismo? ¿Qué explicación ha encontrado para no haber ascendido? Yo pedí mi baja por una cuestión de dignidad, o sea, ¿no? Saqué mi deducción que no iba a ascender. Yo cuando hice una declaración de que se había flexibilizado el régimen penitenciario, le pisé los callos a uno de los del entorno de ministro actual, claro, García Sayán, el doctor García Sayán. Entonces él lo tomó como algo personal. Entonces era lógico que de ahí ya yo había deducido que no iba a estar en el bolo. O sea, yo podía esperarme 8 años en la policía, porque 27 años de servicio, podía estar 8 años, pero no es digno. O sea, y esto le he dado como un ejemplo a mi comando, de que habiendo muchos generales que debieron haberse retirado, aún siguen medrando en la policía, esperando dádivas, que los asciendan o que le den un puesto mejor. Cuando uno ya es antiguo ya debe retirarse y darle paso a las nuevas generaciones, ¿no? Ese es solamente la medida que adopté. Ahora, su retiro de la policía no acaba con sus preocupaciones sobre la inteligencia en el país. Y usted ha mencionado, y ahora lo vuelve a decir, al recordar que usted quería que no se flexibilice el régimen penitenciario, ¿usted cree que Sendero Luminoso sigue siendo una amenaza en potencia sobre la cual no estamos teniendo suficiente cuidado? Yo sigo estudiando a Sendero, o sea, el libro es un ejemplo, ¿no? Y Sendero sigue siendo una amenaza, no digo inmediata, sino mediata, que puede ser para unos 3, 4 años. ¿Y parte de esa amenaza se estaría alimentando por la flexibilización de los regímenes penitenciarios? Parte de eso se dio porque la flexibilización permitió una comunicación fluida entre ellos. Y cuando hay una comunicación fluida salieron los mensajes, las comunicaciones y los acuerdos, o sea... Ahora, ¿usted considera que para que nuestra legislación esté de acuerdo con la legislación de la región, del respeto a los derechos humanos, tendría que haber habido una reacción de inteligencia que compensase el hecho de que se iban a flexibilizar estos regímenes, ¿no? ¿Usted cree que eso se ha dado o sea, la culpa yo creo que no necesariamente es de haber flexibilizado el régimen, sino no haber tomado precauciones de inteligencia ante una legislación que teníamos que adoptar, ¿no? Claro, de todas maneras existe una nueva legislación que se dio a partir del año 2003, ¿no? Enero de 2003, pero no conocen al enemigo cómo ellos aprovechan todos los instrumentos e instituciones nuestras a su favor. O sea, en este momento están utilizando toda la legislación nuestra a su favor. Están tratando de lograr que salgan por la legal sus principales dirigentes y cuadros, con la libertad condicional, una serie de beneficios, e incluso tienen ganan un día por 6 días de trabajo y de estudio. Claro, eso debe darse, ¿no? Pero al enemigo terrorista siempre hay que estar observándolo y mirándolo, porque ellos sacan ventaja de todo lo que nosotros podemos darle, o sea, y eso es lo que está dando en este momento Sendero la mayor ventaja desde el punto de vista legal, ¿no? Y teniendo en cuenta esa especie de concesiones que usted menciona respecto a un grupo como Sendero Luminoso, ¿por qué dice usted que no hay un interés en apoyar a la inteligencia? En un momento cuando Sendero fue una amenaza enorme, ese interés existió porque tenía que defenderse la supervivencia del Estado. ¿Ahora usted considera que no hay un interés verdadero en apoyar a la inteligencia en nuestro país? Yo pienso que no hay una voluntad política para reflotar el CNI. Porque si hubiese habido una voluntad política, se hubiese dado los medios y equipos necesarios y se hubiese elegido personal capaz, idóneo para manejar este CNI. Ahora, si me permite, ¿esto es ausencia de voluntad política o presencia de una voluntad contraria a la inteligencia, que no es necesariamente lo mismo? Yo pienso de que es cíclica. Cada vez que se entra a un gobierno democrático, el sistema de inteligencia queda debilitado. Se dio con Belaúnde. ¿Por qué? Porque normalmente estos organismos se ligan mucho a la dictadura y aceptan la maquinaria de la corrupción.
Entonces, cuando entra un gobierno democrático no quiere saber nada con el sistema, ¿no? Inteligencia, ¿no? No se puede confiar, además, seguramente en todas las personas que han estado Entonces, involucradas. no hay voluntad política. Pasó con Veladonde, pero ¿cómo se reflota el SIN en ese entonces? Porque aparece el fenómeno del terrorismo y comienza Por necesidad. a desarrollarse, pero ya por las mismas circunstancias. En este caso, ¿cómo reflotar esta organización si no hay voluntad política, ¿no? Debería empezarse por ahí, realmente, ¿no? ¿Usted considera, hemos tenido ya 7 jefes del Consejo Nacional de Inteligencia, ¿usted cree que el trabajo de algunos de ellos, en verdad debió haber sido rescatado y debió continuar? ¿O todos han debido salir como ha sucedido? Yo creo que si hemos llegado a una nueva reorganización, quiere decir que ha habido 2 años y medio perdidos prácticamente. Y cada quien debe responder por qué en su tiempo no hicieron una verdadera reestructuración. O sea, han pasado 2 años y medio. Y la inteligencia estratégica demanda tiempo para hacerla. No es cuestión de hacerla de hoy día para mañana, demanda tiempo. Más aún que somos el hazmerreír a nivel internacional. Hace poco comentaba de que